Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy voy a hablaros de algo que es interesante y es em, el tema de la crisis, esta que llevamos comentando mucho tiempo, si va a haber o no va a haber una crisis. Como dice el título, no se trata tanto de si va a haber una crisis o no, sino de cuándo va a ser. Y no pretendo ser un cenizo hoy en el sentido de hablar de lo malo que va a ser, sino de buscar soluciones, de plantear respuestas a qué puede hacer el ciudadano a pie, qué puede hacer el inversor, cómo creo que se va a desarrollar esa crisis, cuándo creo que se va a producir esa crisis, qué papel van a jugar las criptos. Vamos a hablar de todas estas cosas y voy a expresar mi opinión personal, lo cual no quiere decir ni muchísimo menos que vaya a ser la correcta, pero que pueda ayudarnos un poco a establecer un marco de actuación. ¿Por qué creo que esa crisis no está tan lejos de suceder? Digo, bueno, pues porque hay gente muchísimo más lista que nosotros, o al menos que yo, que veo que se están preparando. Desde Bill Gates, Warren Buffett, Ray Dalio, Harry Dent o Michael Burry. Son personajes que han sido capaces de anticiparse a otras crisis de una forma muy eficiente y que curiosamente están deshaciendo muchos de sus participaciones en el mercado de bolsa, en sus participaciones en acciones, de una forma paulatina, lo cual me llama la atención cuando todos ellos de alguna manera concurren en una misma visión, ¿no? Frente a la euforia compradora que se está viviendo en el mundo del inversor retail o del inversor que tiene menos expertise o menos experiencia. Por tanto, como mínimo creo que habría que tener en cuenta que las cosas que hacen este tipo de individuos son muy representativas porque les avala el track record que dice que cuando ellos se salen normalmente es porque no ven ya mucho más potencial que exprimir al mercado, y mi intención va a ser plantear ciertas respuestas o al menos una opinión personal a las dudas existenciales. ¿De verdad esperas que haya una crisis? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? Como inversor, ¿cómo me puedo enfrentar a esta situación? ¿Qué papel pueden jugar las criptos? ¿Qué pasará con el modelo económico actual? ¿Y qué riesgos veo de que una nueva crisis provoque cambios geopolíticos importantes? Bueno, vamos a intentar tocar todos estos aspectos que creo que son muy amplios y lo vamos a hacer con un fondo más bonito que este negro. Otro día alguien me decía, ¿cómo me gustaban los fondos, Pablo, cuando ponías pues el espacio o el bosque o la catarata? Digo, bueno, pues ahí tenéis un fondo eh, relacionado con el mar, que creo que es muy relajante, y de esta manera podemos plantear las respuestas a los interrogantes que he planteado antes. En primer lugar, ¿de verdad espero una crisis? Digo, sí. ¿Por qué? ¿Porque lo dicen esos señores que nos has mostrado anteriormente? No, eso simplemente es algo que me hace ratificar lo que pienso. Creo que la nueva crisis se tiene que producir porque no hemos utilizado el problema del COVID para limpiar excesos, sino para crear más excesos. Como he dicho en muchas ocasiones, lo bueno que tienen las crisis, que son malísimas, es que se revierten los excesos a un punto de equilibrio. En términos, para que se entienda, la deuda corporativa, la deuda de las empresas en las crisis de 2008, en la crisis del 2001, 2002, 2003, se redujo de forma muy importante. Y eso nos llevó a puntos de equilibrio desde los cuales volvimos a cometer excesos, pero salíamos de una base muy baja. Lo mismo pasa con el endeudamiento a nivel gobiernos o pasa con el endeudamiento de la ciudadanía. Pero el COVID y la actuación de bancos centrales y gobiernos ha invitado a hacer más de lo que ya estábamos haciendo antes de que se desatase la pandemia, y por tanto la situación lo que ha hecho es todavía aumentar en riesgo en lugar de en reducirse. Por otro lado, tenemos el problema de que a corto plazo, ya lo hemos hablado y tenéis en estos vídeos, lo podéis ver en esos enlaces que hay ahí arriba, tenemos una situación de riesgo inflacionista al menos de corto plazo, corto medio plazo. Tenemos también una creación de dinero sin parangón que no sabemos muy bien cómo vamos a hacerlo, una adicción al estímulo monetario y al estímulo fiscal. Hay muchos problemas sobre la mesa y encima queremos cambiar el orden de cómo funciona la economía y cómo funciona la sociedad. Por tanto, la pregunta de creo que va a haber una nueva crisis, sin lugar a dudas, la que probablemente se tendría que haber desatado a raíz del COVID y que no permitimos que ocurriese, tarde o temprano nos va a explotar en la cara. Y entonces veremos cómo estalla la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, veremos cómo estalla la burbuja bursátil y veremos cómo estalla la burbuja de crédito. Algunos
algunos grandes influyentes. En el caso, por ejemplo, de Ray Dalio, estamos hablando de uno de los mejores gestores de fondos del mundo. Igual que pasa con Warren Buffett, pues Ray Dalio está hablando de que va a ser una crisis similar a algo intermedio entre 2008 y 1929. Ahí queda la cosa. Harry Dent, que es mucho más negativo, habla de auténticos escenarios esperpénticos, ¿no? Como los de 1929. Michael Burry habla de situaciones similares a las del 2008. Independientemente de con cuál te quedes, todos ellos están hablando de correcciones entre un 50 y un 60% a nivel bursátil, con lo que lleva aparejado eso, ¿no? El incremento en las tasas de desempleo, en la situación dramática en términos económicos, etcétera, etcétera. ¿Cuándo va a ocurrir? Esta es una pregunta la más difícil de todo lo que he querido plantear al principio. Dices, ¿por qué? Pues porque realmente el detonante nunca es claro. La crisis 2008 fue una crisis que se desató en el mercado de crédito y que llegó un momento en que se enlazó con el mercado inmobiliario y aquello generó un problema de capital en los bancos y a partir de ese momento todo se desató. La del 2000 realmente fue ausencia de compras. Llegó un momento en que ya estaba todo el mundo montado en la burbuja.com, dejó de haber compras y cuando se quiso vender se descubrió lo que era una situación de iliquidez. Hay otras veces que las crisis vienen provocadas por una situación geopolítica, una guerra inesperada o un conflicto desde un punto de vista comercial o un tsunami como el que pasó en Fukushima y que provoca una reacción bajista importante, o una crisis en las divisas, como pasó con el rublo en el año 98, pueden ser distintos catalizadores. Actualmente tenemos tantas cosas en burbuja que cualquier catalizador puede desatar esa pescadilla que se muerde la cola. A día de hoy, con los datos que tenemos hoy, la sensación que da es que el riesgo mayor es la inflación. Por eso he hablado tanto recientemente sobre los riesgos de inflación. ¿Por qué? Pues porque la inflación es lo que marca, como he explicado en múltiples ocasiones, cuál es el coste del dinero o el coste de la financiación. Llevamos acostumbrados a que ese coste sea cero o lo más cercano al 0% mucho tiempo y eso ha provocado niveles de endeudamiento crónicos a nivel de gobiernos, a nivel de empresas. Además, un endeudamiento que muchas veces es no productivo, es decir, no genera ese endeudamiento o productividad, sino simplemente la subida del precio de las acciones, como es, por ejemplo, el juego de las compañías con los share buybacks o las compras de sus propias acciones. A partir de ahí dices, vale, tengo un endeudamiento crónico, fijaos lo que pasa en Japón con 260 de deuda sobre el PIB, 260% de deuda sobre el PIB, y dices, vale, ¿qué puede descarrilar el que esto siga así? Dices, pues que el coste de esa financiación suba. ¿Cómo sube? Porque el mercado de los bonos baje, porque los inversores de bonos quieran vender bonos porque ven riesgo inflacionista y aunque los bancos centrales no quieran subir las tasas de interés, la parte larga de la curva, que es el coste de financiación a largo plazo, sube y eso provoca una crisis en la bolsa y una vez empecemos a generar desconfianza, como la burbuja es monumental y global, evidentemente va a ser muy difícil pararlo, ¿no? Por tanto, hoy el riesgo es la inflación, pero podrían ser otras cosas. Podría ser que se recrudezca la huida de la globalización. Estamos viendo la falta de suministros en los semiconductores, la falta de suministro de otros materiales, cómo Estados Unidos y China no acercan posturas en torno a la guerra comercial, sino todo lo contrario, cómo cada vez hay más países que quieren producir en su propio país, aunque el coste sea mayor, cómo la globalización es fabulosa desde el punto de vista de reducir el coste de producción, pero cuando los canales de distribución se estropean o se ven dañados a raíz de este tipo de crisis, la dependencia de un tercero bloquea completamente las fases de producción. Pasa actualmente, por ejemplo, con la construcción de vehículos nuevos. Y entonces estamos viendo cómo muchos países que han estado volcados en la globalización durante 2 décadas de repente están más tendiendo a mirarse su propio ombligo y querer ser autónomos. Eso tiene un efecto inverso al que vivimos con el tema de la globalización, que es el incremento del coste de la fabricación de cualquier bien o servicio. Por tanto, existe también ese riesgo, existe la posibilidad de que los gobiernos intenten reducir el déficit a través de una recaudación impositiva mayor. Lo está planteando Joe Biden como presidente demócrata en Estados Unidos, lo está comentando en Reino Unido también el gobierno de Boris Johnson.
etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que si subes la presión impositiva, al final es muy fácil hacer que las economías vuelvan a un crecimiento menor y que desaten el riesgo, si mides mal el impacto, de generar una nueva recesión económica. Por tanto, como veis, posibilidades hay muchas. Luego hablaremos cuando nos centremos en los riesgos geopolíticos que puede pasar en Europa, que creo que es muy interesante. La siguiente pregunta es ¿qué papel pueden jugar las criptos en esta situación de crisis? Bueno, esta semana es fabulosa para hablar de criptos. Hemos visto cómo se han desplomado algunas días un 40% en una sesión de unas pocas horas, ¿no? Entonces, vale, para cualquier inversor en criptomonedas, y yo tengo Bitcoin, dices, debería quedar claro que una moneda o pseudomoneda que tenga una variación porcentual de ese calibre en un día no puede sustituir a las monedas fiat desde un punto de vista de intercambio comercial. Es decir, para que una moneda pueda ser moneda refugio comercial, como le pasa al dólar, lo he explicado en muchas ocasiones, tienen que concurrir ciertas reglas, ¿no? La primera es que permita hacer transacciones trillonarias en el mundo, porque evidentemente tiene que tener una liquidez brutal. En segundo lugar, tiene que ser muy estable. Y que sea muy estable quiere decir que no tenga variaciones porcentuales tan grandes. Imaginad que tú vas a comprar un Tesla, ¿no? Bueno, ya sé que no permiten comprar Teslas ahora con Bitcoin, pero imagínate que fueses a comprar un Tesla con Bitcoin y el Tesla vale 50.000 o 45.000, tú vas con tu Bitcoin a pagarlo y de repente miras la pantalla y te dice, no, dice el señor, lo siento, su Bitcoin ahora vale un 40% menos de lo que usted pensaba. Se puede comprar este otro coche utilitario. No tiene sentido. O que te lo venda a cambio del Bitcoin y sea el propietario de la tienda de Tesla que de repente descubra que te ha vendido un coche a cambio de un Bitcoin y que ese Bitcoin vale un 30% menos de lo que valía antes. No puede ser. Entonces, las criptos, que yo creo que tienen un papel, que van a jugar un papel súper interesante en el largo plazo, va a tener un riesgo brutal de regulación. La gente dice, es que no las pueden regular. Bueno, tampoco se podía evitar o impedir la abolición del patrón oro y se hizo. Tampoco se podía confiscar el oro que tenía la gente y se hizo. Digamos que la historia demuestra que todo lo que no se puede hacer, se hace. Por tanto, que se pueda o no regular a las criptos ya lo veremos. Yo creo que ahora mismo hay una campaña brutal, sobre todo desde que los secuestradores a nivel cibernético que se han generado, ¿no? Por ejemplo, con el gasoducto en Estados Unidos recientemente o con el sistema de salud en Irlanda, hayan pedido la recompensa en Bitcoin, 5 millones de dólares en Bitcoin al cambio, es un problema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de alguna forma de repente se convierte en un tema de seguridad nacional. Y perseguir o poder hacer un seguimiento de quiénes mueven el dinero en las criptos se puede convertir en algo muy interesante para los gobiernos, que ya de por sí les interesa mucho regular esto, pero ahora tienen una excusa perfecta, aparte de la lucha contra el dinero negro, contra determinadas actividades ilícitas. Por tanto, no, bajo ningún concepto hay que descartar que el mayor problema para las criptos a largo plazo es ese afán de regularlas. Pero por otro lado, no cabe duda de que son activos de riesgo con una volatilidad brutal y que encima mantienen una correlación muy alta con las bolsas, con lo cual, cuando la gente me pregunta, ¿crees que las criptos sirven de refugio ante una situación de este tipo? Mi respuesta categórica es no. Creo que las criptos se van a mover en paralelo. Lo que pasa es que a la larga yo creo que las criptos van a seguir subiendo, pero no quiere decir que no puedan experimentar caídas espectaculares. Bitcoin ha tenido 3 grandes caídas desde que nació, superiores al 80%. Y una en el COVID del 70 y tantos %, y también hemos visto caídas interesantes justamente esta semana. Por tanto, que nadie piense que las criptos van a ser la panacea o la salvación a futuras crisis. Yo creo que van a participar de lleno con esas crisis porque el sentimiento del inversor está tremendamente en el ADN de cualquier persona que compra criptodivisas. Por tanto, mi percepción es que no están exentas de riesgo, sino que son la punta de lanza de un mercado eufórico, y que cuando estalle ese mercado eufórico las criptos probablemente van a tener muy mal comportamiento. Y con todo y con eso yo quiero tener una pequeña parte de mi patrimonio en criptomonedas de cara a una jugada a largo plazo, a lo mejor con vistas a 5, 6, 7 u 8 años. Cuando hablamos de las crisis dices, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Porque siempre me preguntáis, Pablo, ya sabemos cuál es tu opinión, ya sabemos que hablas mucho de
que el modelo económico está caduco, que estamos haciendo barbaridades, que probablemente no tiene sentido el desenlace final que vamos a tener, pero ¿qué puedo hacer? Y dices, bueno, hay dos puntos, ¿no? ¿Qué puedo hacer como ciudadano? ¿Qué puedo hacer como inversor? Dices, bueno, como ciudadano de a pie, sinceramente creo que no hay mucho que hacer. El ser humano ha demostrado de una forma increíble la capacidad de adaptación que tiene, la capacidad de sobreponerse a cualquier escenario. Es esa capacidad de adaptación lo que nos tiene en la parte alta de la pirámide, ¿no? Por muy duro que sea, siempre salimos adelante, siempre encontramos la forma. Y dices, bueno, personalmente pienso, no quiero tener endeudamiento que no pueda pagar. Y me explico. Estar endeudado en un periodo inflacionista es muy interesante. ¿Por qué? Porque como se devalúa el dinero fiat, tu deuda también se devalúa, cada vez tienes menos deuda. Es decir, si yo incurro en un préstamo de 200.000 euros para adquirir una gran vivienda, suponte, y la divisa, la inflación surge y empezamos a tener inflaciones del 4 o 5%, se va a deflactar mi deuda. Mi deuda al cabo de 10 años va a ser una cantidad irrisoria comparado con lo que era en el momento de origen, teniendo en cuenta que tienes un 5% anual que tienes que hacer capitalización compuesta a 10 años, a 15 años vista. Por tanto, a priori, estar endeudado en periodos inflacionistas es fabuloso. Pero siempre y cuando tengas la capacidad de devolverla, porque lo que no puede ser es que tengas una deuda enorme que dependa de tu trabajo estés viviendo al día a día y si pierdes tu trabajo de repente te puedan embargar el bien que has comprado con esa deuda. Por tanto, es un punto complicado y que trae a colación algo que lleva ocurriendo años y años y es muy injusto, y es que aquel que tiene capacidad económica, aquel que tiene dinero, es el que más interés muestra a lo mejor por endeudarse. Es el que menos necesita la deuda, pero encuentra en esa deuda una forma de inversión muy rentable. Aquel que tiene poco, esa deuda le puede matar, porque de alguna manera si pierde el trabajo, descubre que de repente el agua le llega a la punta de la nariz y no puede ni respirar. Por tanto, dependiendo un poco de en qué situación te encuentres, esa deuda puede ser una idea muy buena o no. Yo he comprado, por ejemplo, una vivienda, ¿no? Y ahora hablaré como inversor. En la segunda parte hablaba de cómo me puedo enfrentar a este problema como inversor. Y dices, vale, si hay inflación, yo quiero activo real. ¿Por qué? Porque lo que se devalúa es el dinero fiat. El dinero fiat es el billete, es la moneda, es el euro, el dólar, el yen, la libra, el yuan. Entonces dices, yo quiero tener un activo que a medida que la inflación impacta vaya recogiendo la subida de precios frente a la devaluación de la moneda. Entonces yo, por ejemplo, digo, vale, pues si estuviese en Estados Unidos no compraría vivienda. ¿Por qué? Pues porque está muy por encima de cómo estaba el precio de la vivienda en el año 2007 y aquello fue una burbuja, es evidente, después de ver lo que pasó. Era una burbuja brutal, bueno, pues ahora la burbuja es infinitamente más grande. Y yo no quiero comprar en un país donde la burbuja es tan grande, pero en España no estamos a los niveles que tuvimos en 2007-2008. Es cierto que puede sufrir la vivienda si hay una crisis profunda, pero no partes de una situación tan extrema. Y dicho de otra manera, tampoco hemos visto una locura en cuanto al proceso de construcción. No sé si recordáis lo que pasaba en 2005, 2006, 2007. Mirabas por donde mirases en España, veías grúas de construcción, veías camiones, veías hormigoneras, prácticamente era como imposible contratar un camión de mudanzas, era una locura, una fiebre. Eso no está ocurriendo en los últimos años. No quiere decir que el precio no haya subido, pero no es la situación equivalente. Por tanto, para mí, la inversión en el activo inmobiliario en España es muy atractivo como refugio de valor, ¿no? Y ya sé que no todo el mundo puede hacerlo, ya sé que cuando hablas de comprar casas suena un poco como prepotente, ¿no? Dices, cualquiera iría a comprar casas. Hay gente que lo intenta replicar a través de socimis. No es lo mismo, evidentemente, pero bueno, yo estoy planteando mi idea desde mi perspectiva, no intento encajarlo en lo que puedan hacer los demás. Me habéis pedido mi opinión personal y es la que estoy compartiendo con vosotros. Otra parte, pienso como inversor, digo, bueno, oro y plata siempre han sido pseudomonedas de alguna manera. El oro ha servido extraordinariamente bien como refugio de valor si lo miramos en el largo plazo,
Por tanto, es una opción muy buena. Dices, vale, ¿quiere eso decir que no puede caer? Claro que puede caer y puede bajar mucho, ya lo hemos visto cuando bajó de 2000 a 1000. Pero en principio, si lo que te preocupa son las presiones inflacionistas, es una opción muy razonable. Dices, vale, la plata es similar un poco en comportamiento al oro, pero si el entorno se volviese en un momento dado menos claro y tras el pinchazo de la burbuja lo que surge es la deflación, que es muy probable que ocurra cuando llegue la crisis, probablemente el oro ya no tiene tanto atractivo. Así que habrá que estar muy pendiente. Quiero con esto decir que tal vez la inversión en oro y plata es una inversión de medio plazo y no tanto una inversión de largo plazo como puede ser en este caso la vivienda. Cabe la opción de mantener posiciones en bolsa, por supuesto. Yo tengo todavía inversiones en bolsa. Y dices, ¿por qué? Porque la pregunta de cuándo va a ocurrir es una pregunta muy compleja. Y depende mucho de hasta qué punto quieran estirar la cuerda los bancos centrales, cuánto quieran mantener esta situación de sobreestímulo pese a las presiones inflacionistas. Si mantienen el sobreestímulo, pase lo que pase, la bolsa va a seguir haciéndolo bien. Hay mucha gente que me dice, pero la bolsa no es una forma de cubrirte contra presiones inflacionistas. Sí, claro, pero no cuando está ya en la parte más alta de la burbuja, entonces tiene mucho riesgo. En otras circunstancias, por supuesto que funciona así. Así que, como veis, el enfoque es un poco diversificación, ¿no? Tengo también una parte en liquidez, buscando oportunidades que puedan ir surgiendo. Y no haces una apuesta que sea un yin o un yang, o un sí o un no, un negro o blanco, un verdad o mentira. Es como, bueno, pues voy a invertir un poco aquí, voy a invertir un poco aquí, voy a invertir un poco aquí. ¿Va a salir todo bien? Es imposible que salga todo bien. Espero que no salga todo mal, también. Lo que estás haciendo es ir moviendo tus posiciones un poco en función de en qué fase crees que te encuentras. Vas ajustándolo a los datos que vas percibiendo, que se van asentando y que van marcando un poco la evolución de ese escenario marco que mentalmente te has marcado que puede ocurrir en base a los datos y en base a tu opinión de lo que está ocurriendo. Evidentemente, tendríamos el tema de qué pasará con el modelo económico actual. Yo creo que el modelo económico actual es un modelo fracasado de cabo a rabo, ¿no? Pero cada vez lo hacemos más ineficiente. Es decir, a raíz del COVID hemos dado una vuelta de tuerca adicional. Hemos atado lazos con Japón como antes parecía imposible, ¿no? Tipos negativos en Europa, igual que en Japón. Endeudamiento crónico, camino de lo que hace Japón. Estamos cometiendo los mismos errores. ¿Y por qué digo que son errores? Pues porque la economía japonesa es un desastre, porque desde el año 95 prácticamente han tenido 8 recesiones, porque luchan constantemente contra la deflación, porque no es un modelo que demuestre que hay un éxito. Hay gente que me dice, tampoco están tan mal los japoneses. Digo, piensa en las compañías japonesas. Yo te aviso que hace 25 años los 5 bancos más grandes del mundo eran japoneses. Dime cuántos de ahora te parecen un ejemplo a seguir. Pero así podríamos hablar de muchas compañías. Te queda alguna compañía de autos, pero la representación en el mundo como multinacionales de éxito japonesas respecto a otras marcas, ¿cuántas quedan? Cada vez menos. Lo que quiero decir con esto es que Japón era la alternativa a Estados Unidos en los 80. Se hablaba que iba a adelantar a Estados Unidos en los 80. Mirad dónde está ahora. Evidentemente, todo puede ocurrir, pero yo tengo la sensación de que hemos entrado en una trampa de la cual ya no podemos salir, que es llevar a un nivel de endeudamiento al mundo que es imposible pagarlo. Y entonces surge el tema de estas conversaciones que mantenemos muchas veces, ¿no? De, pues que se condone la deuda. Digo, bueno, la deuda cuando se condona es porque hay una reestructuración en el modelo tan severa que provoca una crisis muy duradera de la cual se sale muy bien. Y el ejemplo más reciente es Grecia. Le condonas una parte de la deuda, se reestructura, acaba generando superávit y parece que va a salir de esta. Tarda años, se produce una situación durísima a nivel local, es decir, crisis laboral gigantesca, bajada de ingresos, ajuste de nivel de vida, o sea, una situación de 3 pares de narices y al cabo de los años sales. Lo malo es que cuando no es un país el que tiene el problema, sino que es el mundo entero, pues
quién te soporta mientras estás pasando ese calvario, ¿no? Por tanto, la condonación de la deuda sin ese sacrificio previo no es condonar nada, es simplemente querer poner el marcador a cero para seguir haciendo lo mismo. Y eso lo único que te llevas a una situación como la que vive en Venezuela o Argentina. Por otro lado, dices, vale, austeridad fiscal. Vamos cuando acabe ya, cuando demos por terminada la crisis de la pandemia, vamos a aumentar los impuestos a fin de recaudar lo suficiente como para poder devolver o reducir este déficit en el que hemos incurrido. Digo, no vas a poder, porque las tasas de crecimiento, por ejemplo, que plantea la Reserva Federal a largo plazo como de equilibrio es el 2%, con un crecimiento de un 2%, eso Estados Unidos, Europa suele crecer menos. No tienes capacidad recaudatoria. Y en cuanto fuerces el tipo de recaudación fiscal a cotas altas, ese crecimiento en lugar de un 2%, un 1,8% va a bajar al 1% o incluso menos, con lo cual te vas a dar cuenta que entras en recesión y vas a recaudar poquísimo. Por tanto, esa opción no la tienes. Dices, no puedo recuperar capacidad de equilibrio presupuestario. Dices, yo creo que no. Dices, bueno, entonces no puedo condonar, no puedo recuperar equilibrio presupuestario porque no va a haber un crecimiento lo suficientemente grande como para arreglarlo. Digo, claro, ¿qué necesitas? Necesitas aceptar las crisis. Necesitas transmitir algo que a día de hoy ningún político quiere transmitir, ni siquiera los bancos centrales, ni un Fondo Monetario Internacional, ni un Banco Mundial. Señores, vivimos por encima de nuestras posibilidades. Tenemos que pasar una década o tenemos que pasar 8 años apretándonos el cinturón, viviendo acorde a lo que producimos y no al endeudamiento. Pero traduce tú eso a la población. Dile, señores, que vivimos todos por encima de nuestras posibilidades, salvo la élite de la punta más alta. Esto me recuerda un poco a la película aquella que protagonizaba Matt Damon, ¿no? Elysium creo que se llamaba, ¿no? Que está la élite que vive ahí a las afueras de la Tierra, ¿no? Una especie de plataforma espacial con todos los lujos inimaginables y el resto pues viviendo muy mal. Es un mensaje que a la población cuando la transmites te cuesta el puesto, te cuesta la reelección, pero a nivel global. Con lo cual es un problema estructural y es por lo que creo que cuando digo que el modelo económico actual está completamente caduco y que no funciona es por este motivo, porque no tiene salida. Y yo no la tengo. Yo si tuviese una solución de verdad que la compartiría, pero es que no la tengo. Yo creo que no la tengo ni yo ni la tiene nadie. Y ese es el motivo por el cual damos patadas hacia adelante a la lata. Porque dices, muy que lío, tira para adelante, sigue con lo mismo. Sigue con lo mismo, porque es que no sé cómo arreglarlo. Y luego tendríamos el tema de si la próxima crisis va a provocar cambios geopolíticos importantes. Y ese tal vez sea uno de los puntos claves, ¿no? Y dices, bueno, ¿a qué me refiero con esto? Estamos viendo desde hace años mucha crispación, ¿no? En todos los ámbitos. Crispación desde el punto de vista de la población estadounidense en torno al racismo o en torno al confinamiento. En Europa lo vemos en la polarización de los votos, cómo los partidos de extrema derecha y de extrema izquierda cada vez tienen más adeptos, ¿no? Cómo se produce el castigo al establishment. Mirad lo que ha pasado, por ejemplo, en Chile. Es decir, la gente es como cualquier cosa menos lo que tenemos siempre. Estoy harto de lo de siempre, estoy harto de lo mal que funciona y de que ganen el dinero siempre los mismos y que se lleven la riqueza siempre los mismos. Quiero un cambio. Y dices, me da igual lo que tenga que votar. Y dices, ya, pero es que a lo mejor esto que estás votando me da igual. Esta es un poco esa sensación de hastío, de cansancio, ¿no? Entonces, esas situaciones de hastío y de cansancio, cuando son globales y metes una crisis profunda dentro, suelen tener desenlaces muy feos, ¿vale? Suelen ser situaciones en las que la población se rebela. Voy a dejarlo ahí, para que se entienda un poco, ¿no? Estamos hartos. Y entonces se intenta abolir el establishment anterior, por las buenas o por las malas. Y la historia, no la historia de los últimos 40 o 50 años, la historia de los últimos 4 o 5 siglos, lo que te demuestra es que si a la población la aprietas, la pisas el cuello durante mucho tiempo, hay un momento en que te muerde el pie. Entonces, desde ese punto de vista sí que creo que jugamos con fuego.
yo creo, por ejemplo, que la próxima crisis en Europa puede ser muy dura porque van a desaparecer probablemente dos de los personajes con mayor carisma. Una muy especialmente, Merkel, ¿no? Una muy especial es Angela Merkel. 16 años, ha sido como la institución entre que rige Alemania, que es el eje central de Europa en términos de crecimiento y de buen hacer y de confianza. Que se vaya Merkel creo que va a ser muy duro. Y si se va también Macron, que siempre han tenido ese binomio entre Alemania y Francia, creo que va a quedar una Europa muy deslavazada, donde en la próxima crisis nos vamos a tirar los trastos a la cabeza todos. Los del norte no van a estar tan dispuestos en ayudar a los del sur. Creo que va a ser una merienda de negros, ¿no? En una situación de crisis. Por tanto, mi sensación en general es que andamos en la cuerda floja hacia un desenlace que es inevitable. La única pregunta es cuándo damos el traspié. Dices, ¿en qué momento se produce esa crisis? Yo personalmente creo que vamos a aguantar hasta 2022. Dices, ¿te puedes equivocar y se puede retrasar? Por supuestísimo. Faltaría más. Dices, ¿en qué escenario crees que se puede retrasar la crisis? Digo, bueno, pues que efectivamente tengan razón los bancos centrales y la inflación sea pasajera, lo cual haga que no se muevan en todo este año, como luego la inflación va a remitir. De repente descubrimos que pueden seguir con los tipos al cero como han prometido hasta 2023 y ante cualquier situación dramática desde el punto de vista del inversor que quiera vender, pues que lleguen a decir, oye, si hace falta compramos bolsa. Ya lo hace en Suiza, lo hace Japón. ¿Por qué diablos no lo va a poder hacer otro país como Europa o una región como Europa o Estados Unidos? Es aberrante, totalmente aberrante. No tiene ningún sentido, no es defendible, pero ahí se ha comentado. Yellen ha hablado que en algún momento el Congreso tal vez tenga que ampliar el tipo de productos que puede comprar la Reserva Federal. Con esto lo que quiero decir es que todo es posible, tanto para lo malo como para lo bueno. Yo no veo que tenga sentido, pero hay que conseguir tener la mente abierta a todas las posibilidades. Es una obligación no plantear solo un escenario. Pero recapitulando, cuando yo tengo esto detrás de la cabeza y me preocupa y pienso que hay un riesgo ahí, y de repente veo el movimiento de gente tan sumamente profesional, con experiencia probada, con más años muchos de ellos, la mayoría de ellos de los que tengo yo en el mercado, y veo que todos ellos se mueven en la misma dirección, en reducir riesgo, en deshacer posiciones, en advertir de problemas. Y cuando veo que cuando advierten de los problemas, la magnitud del problema lo sitúan entre 2008 y 1929, están hablando de un movimiento correctivo, están hablando de algo muy serio, de algo realmente serio. Creo que como mínimo hay que ser prudente, ¿vale? Bastante duro será si esa crisis finalmente se desata como para tener que preocuparnos excesivamente de no haber sido lo suficientemente inteligentes como para haber protegido nuestras inversiones con unos niveles de stop razonables que nos dejen salir a tiempo. Evidentemente, yo como inversor profesional probablemente cuando detecte la crisis no solamente me voy a proteger de la manera que os he dicho, sino que voy a invertir a la baja. Voy a buscar posicionamientos como actualmente ya hace Michael Burry. Michael Burry, por cierto, está corto de Tesla. Seguramente lo vendió en un punto muy bueno y ya está ganando un dineral. Buscaré esas oportunidades a la baja. De manera que no solamente me quedaré viendo desde la barrera el problema, sino que intentaré poder aprovecharme de ello. Porque esto no es que sea inmoral, es que el mercado funciona en las dos direcciones y de la misma forma que tú compras eurodólar o lo vendes, puedes comprar el IBEX o venderlo, puedes comprar Tesla o venderla, es decir, puedes posicionarte en las dos direcciones. Por tanto, para aquellos que tienen experiencia siempre será una opción el buscar posicionamiento o estrategias bajistas en el momento en que esa crisis parezca que se desata de una forma más definitiva. Espero, como siempre, que este tipo de reflexiones os hayan gustado. He intentado buscar una opinión muy personal a cosas que se derivan de otros vídeos que he ido haciendo anteriormente, con la intención de daros una pequeña pincelada de lo que yo voy a hacer o de lo que yo estoy haciendo. No quiere decir que sea la solución perfecta, ni muchísimo menos. Tampoco quiere decir que no me pueda equivocar y que las cosas se mantengan así donde estamos ahora durante varios años más, pero sinceramente lo dudo muchísimo. Con esto os dejo el vídeo de este fin de semana, espero que lo disfrutéis, que descanséis sábado y domingo
Que vaya muy bien, bienvenidos sean esos likes si os ha gustado y por supuesto vuestros comentarios, que ya sabéis que intento contestar siempre que me es posible. Un saludo y hasta la vista.